Plaza Paseo La Paz y Cinépolis Plaza Galerías presenta. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un programa más de Palomeando. Como todos los jueves, estamos aquí y... Sí está. Ahora sí vine. Ahora sí vine. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, cara? Muy bien, ¿y tú? No, bien, encantado de estar aquí y más por lo que vamos a platicar más adelante. Más adelante, ¿no? Con el invitado va a estar interesante. Y bueno, antes de empezar con las noticias y pues todo eso, pues vamos a dejar un poco claro, ya se acerca como que un break para el Palomeando y también para nuestro amigo Nat, que también... Sí, por sí no venía seguido. No, la verdad que agradecerte por las veces que puedas venir y que platicamos. Tuvimos grandes pláticas. Los invitados, ahí tuvimos a Samir, a Luis. También, pues ahorita el invitado de ahora. Y pues nada, la verdad que un gusto compartir. O sea, no estamos diciendo que no vaya a venir. Ya pero no va a venir otra vez, pero no, cuando quieras. Sí, sabes, no, encantado también. Más que nada porque pues ya... se va a su ranchito. Pero no, vas a venir. Vas a seguir viniendo. Vas a seguir viniendo, nada más aclarando. No te vas a deshacer de mí tan rápido. Imposible. No, pero nada más esa aclaración. Y pues empezamos con las noticias y quiero dar una noticia pues lamentable. El doblaje está de luto porque el actor que pues dio a bastantes personajes, ¿no? Sí, ¿no? Personajes icónicos. Rubén Moya falleció. La verdad que fue una noticia lamentable. No se esperaba porque pues se le detectó cáncer de garganta, pero no se esperaba que fuera porque él seguía con su carrera, pero después de ver todo lo que hizo con el doblaje, hizo personaje en Lilo y Stitch, era el que guardaespaldas, ¿no? Sí, el que seguía la gente, algo así. Hizo a Zorg en Toy Story. Y también dobló a Morgan Freeman, hizo He-Man para a los ya más veteranos y hizo bastantes personajes. La verdad que una carrera pues larga en la industria del doblaje y pues nada, que en paz descanse y pues la verdad que lo vamos a seguir recordando cuando veamos las películas. Las películas, ¿no? Y su doblaje. Y pues ya pasando a otros temas. Otras noticias, pues... entrar un poquito en la animación, ¿no? Sí, que ahorita está fuerte. Y pues más fuerte aún creo que se va a hacer con la nueva película de las Tortugas Ninja. Hay que dejar claro que pues han estado un poco olvidadas, ¿no? Las Tortugas Ninja no han tenido muy buenas películas y demás. No olvidadas, sino eso, que no se le ha dado justicia como tal a la historia. Tal vez eso, ¿no? Eso. Pero pues ahora con el estreno de la nueva película en agosto, unos meses, pues ya... Agosoto, dijera mi buen amigo Abner. Pero pues ha tenido buenas críticas y tuvo una ovación de pie por muchas personas en un festival que hubo o algo así. Y ahí estuvo Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, que también ya dio su opinión de la película. Prácticamente nos dijo, viva la animación otra vez. Mírenla. O sea, Guillermo del Toro... sabemos lo grande que es y luego pues ahorita es tu director favorito. Sí, mi director favorito y el actual ganador del Oscar por Pinocho, entonces hay que hacerle caso. Y él dijo, Spider-Man es una joya, es una obra de arte. Y lo fue. Y lo es, no lo fue, lo es. Bueno, y pues Tortugas Ninjas también agarra el estilo de Spider-Verse. Utiliza casi la misma animación, ¿no? Sí, entonces... ellos traen esta historia que realmente a mí me llama la atención. Yo estoy en la plática ahí con Ben Will, que le manda saludos, que no se pierde el Palomeando, que decía, no, las Tortugas Ninjas ya están muy... No, le digo, o sea, no es que estén olvidados, así como tú me decías, sino que, o que ya hayan pasado de moda, sino que... No les han hecho justicia. No le han hecho justicia realmente y esta animación se siente... No sé si es realmente por la animación o no sé qué es lo que tengan, porque se han contado muy buenas historias a la hora de traer esta animación. Traemos ahí el Mitchell vs. las máquinas, una gran película de animación. La de Gato con Botas, muy buena. Viene Spider-Verse, que es la que da el boom con este estilo. O sea, es saber traer este estilo para poder contar o traer una buena historia, ¿no? Y agarrar este estilo, porque realmente, o sea, no la hemos visto, todavía no se estrena, que estén pendientes de ahí en la sala de Cinépolis, donde pues van a poder encontrar estos estrenos.
Y nada, pues yo estoy ansioso. ¿Ansioso? ¿De veras? Sí. Y pues nada, pues a esperar. Pues a esperar y esperemos sea, pues no sé, tal vez el inicio para que las Tortugas Ninja pues suban, ¿no? O algo por eso. Y el inicio de la animación, de esta nueva etapa de la animación, creo que ya va a ser un recurso ya cuando empezó Toy Story con el 2D, que después se hizo, pues, ya, lo que se hizo cotidiano. Ajá. Querían entrar con el 2D, decían, no, pues, tenemos una película con 2D, y no funcionaba porque el 3D estaba todo y era el auge. Ahora creo que el nuevo auge va a ser el 2D con 3D, que la animación es fabulosa. 10 de agosto, Tortugas Ninja. Ya casi. Ya casi. A la vuelta de la meses, esquina. Sí. Entonces, nada. Pasamos a la siguiente noticia. Que porque ya llegó el invitado, entonces ya vamos a apresurarnos. Vamos a dar con todo para empezar el tema fuerte. Y pues nada, Marvel otra vez. Yo sé que al invitado no le gustan las películas de Marvel, pero Marvel cambió muchas fechas de estreno de sus películas. Marvel, al igual que también Avatar, también cambió. Más bien Disney, ¿no? Disney pero hizo pues un reacomodo ahí, ¿no? Marvel fue el que hizo como que fue el revuelo de que se cambiaron las fechas. Deadpool 3, 3 de mayo del 2024. La verdad estaba para el 2024 no, pero Sí. ¿era antes o después? Era antes, ¿no? De febrero, ¿no? Creo que sí. Febrero, entonces se va hasta mayo. Capitán América Brave New World, 26 de agosto de 2024. Thunderbolts, el 20 de diciembre del 2024. Blade, 14 de febrero del 2025. Que Blade, Esa la esperas bastante, sí, ¿no? Imagino. Es que de las primeras, la primera trilogía, ¿sí fue trilogía? Sí, trilogía. La verdad que a mí me gustó mucho. Sí. A mí me gustó mucho eso. Entonces sí, la verdad que las primeras películas fueron geniales. No sé, me encantan mucho esas películas. Fantastic Four, Los Cuatro Fantásticos, el 2 de mayo del 2025. ¿No? Avengers de Kang Dynasty, el 1 de mayo del 26, y Avengers Secret Wars, el 7 de mayo del 2027. 2027. ¿Qué? El año siguiente va a estar bueno también de películas, Sí. Va a estar, los títulos parecen estar buenos, quién sabe cómo será la película. Pero bueno. El problema de este actor, de Jonathan Majors. Sí. No ¿Cómo quedó eso ya? No se sabe todavía, Todavía ¿verdad? no se sabe, entonces Que querían poner al actor de Guardianes de la Galaxia como el nuevo Kang. Sí, el villano, sí. Que Fue muy bueno. no está tan mala la idea, ¿eh? Sí, muy Si bueno. la cosa no funciona con Jonathan Majors, pero pues, a ver. Sí, y es lo que todo el mundo está diciendo, ¿qué va a pasar? Porque fue el gran villano, que realmente la manera que lo manejaron no fue de la mejor. Sí, fue muy buen villano, pero hasta ahí. O sea, no fue como que... ¿Te quedaron ganas de ver más? Sí, la verdad sí. Sí, a mí fue como que, ok, me quedo así de que en plano. Si te quedaste dormido. Pues la película no meritaba más, o sea, desvelado y luego con una película así, o sea, no. Me desperté ya hasta el final y qué bueno. Pero pues bueno, siguiendo a los superhéroes ya esta semana. Bueno, hoy jueves. Vamos a ver ¿jueves? The Flash. Hoy se estrena. The Flash se estrena y pues tuvo buen recibimiento en críticas, 72% en opiniones ahí. Hay que ver. Hay que ver. ¿Cómo le va, no? Sí, si la otra semana tienes la oportunidad de venir, pues hay que hablamos de ella, ¿no? Sí, porque me quedé con ganas, hablé yo solito de Spider-Man. Hablaste tú solito de Spider-Man, sin mí. Después invitamos a Nat. Hay que hablarle a todos para hablar un poquito de esa película, ¿no? Todos los que fuimos, porque salimos así. Como Drake y Josh cuando van a la montaña rusa. Así salimos nosotros de la película, sí. Es que sí estuvo muy, muy buena. Y bueno, esas fueron un poquito las noticias. Y algunas, ya saben, si alguna noticia nos faltó o saben alguna, nos pueden dejar en los comentarios. Estar al pendiente de las redes sociales de La Baja TV, Facebook, Instagram. También estamos en TikTok. Entonces ahí están al pendiente. También dejamos algunas notas en Facebook. Y nada, vamos a un corte. Vamos con el tema principal. Ciencia ficción. Hasta que va a estar interesante. Va a estar interesante, ¿eh? Bueno, vamos a un corte y regresamos.
Mi Cine, Plaza Paseo La Paz y Cinépolis, Plaza Galerías presenta. Y bueno, estamos de vuelta ahora con nuestro invitado especial, Mario Jaime, esta vez para hablar de ciencia ficción, ¿no? Sí, de ciencia ficción que creo que nos faltaba hablar. ¿Cómo está, Mario? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues un placer hablar de arte siempre. Sí, y pues como ya saben, aquí en La Baja TV ya lo han escuchado, pues narrando béisbol, voleibol, los deportes, pero pues el profe no nada más pues le gustan los deportes, ¿no? Sino también es doctor en ciencias, es escritor y estudió en la Escuela de Escritores de la SOGEM y teatro en la IMBA, si no estoy mal. Sí, de hecho, pues como el cine solo soy aficionado. Yo estudié teatro realmente, pero me gustan mucho todas las artes y el séptimo arte me encanta. Sí, pues ahora está aquí para hablar un poco de ello y pues vamos empezando de lo de la ciencia ficción. Expliquen un poco para los que algunos no sabemos o que no nos queda claro qué es la ciencia ficción. Bueno, la ciencia ficción es un género que comenzó en la literatura, se puede rastrear a la antigua Grecia inclusive, se puede rastrear a la ilustración con los libros de Cyrano de Bergerac, que es Viaje a la Luna y al Sol, pero su cenit se encuentra a mediados del siglo XIX con autores como Mary Shelley o H.G. Wells, y evidentemente ya el siglo XX, que ha sido el siglo tecnocientífico por excelencia, pues desató una ola de ciencia ficción en las artes increíbles. Pero bueno, aquí venimos a hablar de cine, ¿no? Principalmente cine de ciencia ficción. Y pues yo les vengo a platicar las que son para mí las 10 mejores películas de ciencia ficción que yo he visto en mi vida. Y tengo ciertos criterios de cómo escogí esto, ¿no? Que se deben de, para mí, respetar para que sean los mejores. Primero, la calidad de la historia y el guión. Sí, claro. La profundidad filosófica, porque la ciencia ficción es un género que es más filosófico que la propia filosofía. Sí. Como indaga en los límites de la razón humana a través de la tecnología y las teorías científicas, resulta que sus planteamientos son bien metafísicos o filosóficos. Y luego también a veces es muy difícil de llevar por los términos, ¿no? Que utilizan a veces para la película, ¿no? A eso voy. La ciencia ficción tiene la palabra ciencia. Y la ciencia es una metodología de conocimiento nociológico o epistemológico que tiene que ver con la realidad a través de la razón matemática. Entonces siempre está hablando de teorías. Entonces uno de los criterios que son muy importantes son que haya teorías científicas válidas en ese mundo ficcional. La historia, ¿no? Sí, pero, o sea, aunque sea ficción, la teoría debe ser realista en ese mundo. No quiere decir que sea realista en el nuestro, sino en ese mundo, pero desde un determinismo físico-químico. Por eso considero que Star Wars de George Lucas no es ciencia ficción. A mí me encanta, yo soy fanático de Star Wars, pero no es ciencia ficción porque no hay ciencia. O sea, no porque haya navecitas volando, no porque haya tecnología quiere decir que hay ciencia, sino que más bien esa película es fantasía. En Star Wars tiene los mitos de Ben-Hur, tiene los mitos de la Biblia, del Mesías. O sea, es una space opera, pero pues es medieval realmente, ¿no? Por eso dicen una galaxia muy, muy lejana, hace mucho, mucho tiempo, porque son arquetipos que tenemos en la cabeza. Entonces, por eso E.T., por ejemplo, que es un extraterrestre, no es ciencia ficción, es fantasía, o Star Wars. Sí, pero bueno, en mis criterios no. Sí. ¿No? En mis criterios no. Y el último criterio que tengo es la calidad cinematográfica. Okay. O sea, que sea en forma tanto visual como artística una calidad cinematográfica excelente. O sea, que se considere una obra de arte y no simplemente una película de entretenimiento, ¿no? Entonces, esos son mis criterios que traje para escoger estas 10 películas. Y dio buenos puntos porque realmente a veces se descuida el guión y tiene muy buenos efectos especiales, pero a veces no tiene efectos especiales buenos, pero el guión estaba para dar más.
A mí ahorita se me vino a la mente una de las grandes películas que combina todo, hasta música, hasta todo, Interestelar. Hace una gran película de ciencia ficción Sí, es muy buena. que realmente de ahí combina todo, pero pues ahorita vamos a verlo. Yo no la puse en mi lista, pero es muy buena. Pero yo no la puse en mi lista. No porque no sea ciencia ficción, sino que no la considero como de las 10 mejores que yo he visto. No la considera de las mejores. No, si no la Pero hubiera sí, puesto. ciencia ficción. Sí. Sí, esa sí es ciencia De hecho, ficción. es mucha ciencia ficción Sí. porque uno de los guionistas fue Kip Thorne, que fue uno de los últimos alumnos de Albert Einstein. Hizo el guión, Kip Thorne fue el que descubrió las ondas gravitacionales en el 2016 y le dieron el Premio Nobel de Física en 2017. Entonces, la física de los agujeros de gusano de Interstellar y la teoría de la relatividad de Einstein están muy bien descritas en la película. De hecho, es muy buena ciencia ficción, pero yo no la puse en mis 10 favoritas, pues, pero sí es una gran película de ciencia ficción. ¿Por qué no la Porque creo que las que traje son superiores a nivel Bueno, vamos a tener que de apuntarlas, todos vamos a tener estos que apuntarlas. criterios que estoy desarrollando, ¿no? Apunta. Sí la pondría en mis 15, pero traje 10. Bueno, empecemos con la primera. La primera. Sí, a ver. mira, voy a en realidad hablar bien de 8 porque no sabía cuál era el tiempo que tenía. Pero le voy a dar una mención especial a una película que para mí es de culto que se llama Donnie Darko. Pero la estoy sacando de la lista porque no se sabe si es de ciencia ficción o no. Eso lo decide el espectador. O sea, sí hay una mención a teorías físicas, de tiempos paralelos y mecánica cuántica, pero eso no sabemos si tiene que ver con la esquizofrenia del protagonista. Entonces, como eso lo decide el espectador, no la estoy tomando como ciencia ficción, pero que la vea, ¿no? El público, es una película de culto, Donnie Darko, Sí, claro. y es de esas que no te va a explicar nada del director, tienes que hacer una hermenéutica, una interpretación Cada muy quien, ¿no? profunda. Tipo Exactamente. Nolan, ¿no? Sí, tipo cada- Nolan. cuando la terminé de ver, sí me quedé así. Mejor que Nolan, yo creo. ¿Sí? En cuanto a la interpretación hermenéutica que cada quien le puede dar, sí. Entonces, bueno, esa es como mención especial, ¿no? Ok. En el número 10 tengo Jurassic Park de Steven Spielberg. Una película del 93 que está basada en la novela homónima de Michael Crichton, porque es una variante del mito de Frankenstein, pero con dinosaurios, ¿no? Sí. Y sus temas son principalmente la ingeniería genética y la ética científica. La mejor escena filosófica de Jurassic Park es cuando está el viejito que representa a Walt Disney, están los paleontólogos y está el matemático. Entonces todos están muy contentos, menos el matemático, que es un aguafiestas, ¿no? Él dice, bueno, pero ¿por qué usted no está contento? Dice, bueno, es que ustedes tomaron el conocimiento como cajitas McDonald's, ¿no? Pero no les costó ningún rigor. Entonces ustedes hacen esto porque pueden hacerlo, pero nunca se detuvieron a pensar si debían hacerlo. Esa es la tesis de Jurassic Park, que es la tesis de Frankenstein, de Mary Shelley. Y está basada en una frase de Bernard Russell, el gran matemático inglés del siglo XX, que dice, todo lo que el hombre se imagina y puede hacerlo, lo va a hacer. O sea, no le importan las consecuencias, ¿no? Entonces, Jurassic Park se me hace una de las mejores películas de ciencia ficción en ese aspecto. De todas, ¿cuál es la que más? De las últimas que han hecho, por ejemplo, ¿usted qué opina de esas películas? Jurassic World. O sea, pues por eso. las posteriores de Spielberg, Sí. ¿verdad? Ajá. No, pues ya no. ¿Cree que ya no siguieron el...? Sí, la tesis sigue siendo la Ajá. misma, Sí. de hecho. Pero ya no es lo mismo Ya no es lo porque mismo. se ocupan más, como ya se hacen más por dinero, entonces siguen el mismo patrón y ya ni siquiera es el mismo director. Pero la primera fue icónica. Sí, no, y las primeras estaban, como lo hizo, icónicas, pero fue un arte tal cual de cómo traer a los dinosaurios, Claro. cuidar, o sea, realmente, por si el cine es arte, ahora hacerlo y traer de esa manera, porque antes no era la tecnología que teníamos ahora. No había pantalla verde. Sí, no había era pantalla la verde, sí. O sea, era tal cual el buscar cómo hacer, igual como Star Wars, que Sí. pues no Técnicamente. pero realmente usaron zapatos, usaron cosas así para poder hacer las naves. Que al uno se principio. ponía las piernas de dinosaurio o algo así, parecía, ¿no? Sí, Caminando uno. y luego que los sonidos de dinosaurios eran que tortugas y cosas No, así. eran aves que se Aves. ralentiza su trino. Precisamente es que las aves son dinosaurios. Entonces, para más o menos imaginarse cómo habrán graznado los dinosaurios, pues tomas el canto de un ave en una grabadora y lo ralentizas y te sale como un rugido de tiranosaurios, ¿no? Pero sí, Steven Spielberg es el mago del cine en cómo contar historias, ¿no? O Contar sea, historias. eso lo demuestra en la película de Jaws, de Tiburón, que para mí es la mejor que ha hecho él, y en la lista de Schindler, ¿no? Pero bueno, entra en ciencia ficción y Jurassic Park me parece la 10ª, ¿no?
Sí, son muy buenas. ¿A ti qué te parecen las? A mí sí me gusta bastante eso. Sí, Sí. las últimas te gustaron. Pues igual, como dijeron, no tanto como la primera, No, pero claro. pues... Creo que la primera de Jurassic World fue como que la mejor de las Ajá. últimas. Fue como que, bueno, como dice el profe, dinero. Pero ir viendo cómo manejan los dinosaurios con estas nuevas tecnologías y todo también está interesante. Sí, está interesante. Aunque Pero no tiene buena historia por detrás, ¿no? Pero Sí. pues bueno. La novela de Crichton, la de Jurassic Park, la original, es muy, muy sangrienta. Es mucho más que la película. Como que Spielberg como siempre, está pensando en niños. Ajá. Y toma a los niños como protagonistas, como que rebaja mucho el gore y la violencia. Pero si el público quiere indagar, le recomiendo que lea la novela de Michael Crichton. Y eso está interesante, está chido porque realmente Spielberg no llega a como que hacerlo muy soso el humor, o sea, sí se le baja, como dice, la sangre a lo sangriento, pero lo hace de muy buena manera porque hay otras películas también que manejan muy bien eso, no como en Disney de que hay una muerte, pero no vemos ni la sangre, no vemos nada, o sea, es como que, ok, murió, pero, o sea, ¿cómo? Pero Spielberg sí maneja bien de eso, o sea, sí hay sangre, pero no así grotesco. Sí, es un mago para contar historias, ¿no? Sí. Bueno, la 9, que es para mí, es Blade Runner, Blade Ah, Runner. de 1982, de Ridley Scott, que está basada en una novela pequeña de Philip K. Dick que se llama Lo que sueñan las ovejas eléctricas. Pero realmente difiere mucho de la novela. O sea, si ustedes leen la novela, la película casi no se parece nada. Más bien sigue sus propios derroteros y está muy, muy basada en Metrópolis, que es una que analizaremos después. Pero esa me parece excelente. Es una distopía, Blade Runner, que maneja muchos temas igual sobre los cyborgs y el existencialismo del sentido de la vida humana. Entonces, Blade Runner para mí es la novena, ¿no? Sí. ¿Qué opina usted de la nueva que salió en 2017? La nueva es muy buena, es excelente película a nivel visual, también en cuanto a historia, pero pues no se acerca a la profundidad filosófica y lo que se plantea en la original, ¿no? Creo que aquí viene el debate porque a mí sí me gustó Sí, a mí tanto también. Sí, es lo que estás segunda. diciendo, ¿no? Pues tenemos una buena historia por detrás, Claro. de Denis Villeneuve y todo. Sí. Y pues aparte visualmente es preciosa, ¿no? Sí, la nueva sí a mí me encantó más que la primera, la verdad que... O sea, realmente creo que a mí me llamó tanto la atención lo visual que fue que me enamoró más esta. O sea, yo no digo que la otra no tuviera cosas buenas, pero realmente lo visual fue que me atrapó y luego una buena historia fue increíble a mí. Por ahí estaba viendo que la primera de Blade Runner fue como que la inspiración para sacar a Robocop. No sé si ha visto eso. Podría ser porque trata de cyborg. Ajá, de cyborg, policías y todo eso. Entonces, Sí. pues ahí tenemos a Robocop, otro que pues no es tan bueno, ¿no? Pero pues es mencionado, Es icónico, ¿no? Es icónico también. también. Ujú. También consideran ciencia ficción, pero... Es ciencia ficción, sí, es sobre cyborg, sobre transhumanismo. Pero no, esa no la puse en mis... No, creo No, que no, nadie. no. Creo que nadie. Ni yo. Sí, son películas de culto Ajá. o películas clásicos, pero realmente hay que ser honestos. Sí, pues. No tiene el gran guión ni nada, Ajá. pero son películas que quedan ahí para la historia. Lo que pasa es que Blade Runner tiene una tesis ontológica sobre... En filosofía hay un viejo problema que se llama el dilema del barco de Teseo. De si las partes son el todo o el todo son las partes. Entonces, los problemas de identidad, ¿qué es un humano? ¿Qué no es un humano? O sea, ¿dónde está la conciencia humana? Y ese es el problema del transhumanismo que nos lleva a los cyborgs. Y eso es lo que le da tanta profundidad, yo creo, que a Blade Runner, ¿no? Y aparte, Ridley Scott, pues es otro mago para contar historias, ¿no? Sí. Bueno, la 8, ya para hablar, de estas ya voy a hablar un poco más, Ajá. porque Blade Runner y Jurassic Park son muy conocidas. Entonces, bueno, ya, ¿no? Creo Podrían que... hasta ser blockbuster, ¿no? Bueno, Jurassic Park fue blockbuster. Sí. Blade Runner Runner. después un poco. Sí, la Pero nueva. Jurassic Park, todas las que hizo Spielberg después de Tiburón fueron blockbuster, Sí. ¿no? Este es Distrito 9. District 9 de Neil Blomkamp. Es una película de Nueva Zelanda, producida por el que hizo El Señor de los Anillos, ¿no? Ah, sí. Sí, ahorita... El director del Señor de los Anillos, pero la dirigió Blomkamp y es del 2009. Esta estuvo nominada al Oscar a Mejor Película. La produjo Peter Jackson. Ah, Entonces, Peter Jackson. Y bueno, esta película me parece muy bien lograda, muy redonda. Los efectos de los alienígenas son excelentes.
Y además no es la clásica historia de la invasión extraterrestre, sino son unos extraterrestres humanos, o sea, normales, extraterrestres que su tecnología es gigantesca, pero a veces ni siquiera saben cómo usarla. Sí, Es como si nosotros quedáramos atrapados en una nave espacial que construyeron los humanos, pero el técnico ya se murió, entonces nosotros no sabemos cómo arrancarla, ¿no? Y pues son borrachos, degenerados, pero también tienen su lado insectoide, de que son empáticos entre sí. O sea, son muy humanos, pero los humanos terminan odiándolos. Entonces, en realidad ahí el tema es el racismo y la xenofobia. Porque la película, a pesar de que es de Nueva Zelanda, ocurre en Johannesburgo, en Sudáfrica. Y está retratando el apartheid que vivieron los negros antes de Nelson Mandela, antes de 1994, durante décadas, apartados de los blancos, ¿no? Como los negros eran considerados de segunda categoría, de tercera categoría. Y en este caso pues, son los alienígenas los que simbolizan a los negros. Y los negros los odian ahora, ¿no? A los alienígenas, que les llaman prawns en inglés. Prawn significa langostino o gamba, porque son una especie de cucarachas, ¿no? Así gigantescas, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante Distrito 9 en cuanto al... Aparte de ese tema, manejan el tema del colonialismo científico. Porque si te acuerdas, el humano que se está convirtiendo en cucaracho, ¿no? Cuando lo lleva la multinacional a sus laboratorios, él descubre que están haciendo experimentos con los otros alienígenas. Y eso era secreto al público. Y eso es una denuncia al colonialismo científico. Como sucede en Sudáfrica, en los países africanos ha habido mucho colonialismo científico. Es cuando una gran potencia utiliza a los habitantes de un país subdesarrollado como hámsters, como ratas de laboratorio sin decirle al público. Yo tuve la oportunidad de estar en Sudáfrica, ahí hice una estancia doctoral y recorrí el país. Y hay unos pueblos que se llaman AIDS Town, pueblos del SIDA. Dentro de Sudáfrica hay otro país que se llama Lesotho y es el país con más SIDA del mundo. El 50% de la población tiene SIDA. Y en Sudáfrica un gran porcentaje de la población, más del 30%, tiene SIDA. Entonces los AIDS Town encierran a la gente en guetos, o sea, en pueblos del SIDA, donde todos tienen SIDA y el gobierno les da retrovirales gratuitos. Pero esos retrovirales, digo, estoy pensando mal, ¿eh? Los retrovirales gratuitos son muy caros, entonces, pues qué buena onda del gobierno, ¿no? ¿No te parece extraño que les den retrovirales gratuitos a gente pobre? Pues probablemente sea un tipo de colonialismo científico, probablemente grandes farmacéuticas internacionales experimenten con estas personas nuevos medicamentos con protocolos que no podrían hacer en Suiza, por ejemplo, la Bayer o en Alemania. Bueno, en abril de hace 2 años vimos eso. El gobierno francés quería probar una protovacuna del COVID-19 en habitantes de Mauritania y de Senegal. O sea, y los gobiernos le dijeron, ¿por qué no los prueban en su gente? ¿Por qué, Pues sí. ¿por qué con nosotros? ¿no? Pues sí. Y eso es colonialismo científico. Entonces, la película retrata ese colonialismo, ¿no? De cómo experimentan con los alienígenas porque no tienen derechos. Porque son ciudadanos de segunda clase, ¿no? ¿Ves lo que te Está decía interesante. ¿ves lo que te decía de no narraba nada más béisbol? O sea, era de que teníamos un partido de béisbol, pero era pretexto para dar una historia totalmente. O sea, era una película de 2 horas y nos saca una historia de 50 hojas. No, bueno, simplemente hacemos hermenéutica, ¿no? Son las películas. Aquí se vino a hablar de cine, ¿no? Claro, Bueno, estamos hablando claro. de cine. Y bueno, ¿te acuerdas la escena donde al protagonista le está cambiando la mano y se convierte en sí. artejo, ¿no? Es una metáfora del SIDA. Porque precisamente Sudáfrica es uno de los países con más SIDA del mundo. O sea, cómo va cambiando tu cuerpo, la esposa lo rechaza, ya no quiere saber nada de él. Y entonces termina apartadísimo. Es una gran metáfora del SIDA, tremendo. Y también los guetos, las chabolas donde meten a los alienígenas. Si tú vas a Johannesburgo, realmente hay chabolas, ¿eh? O sea, ya no hay un apartheid político, pero todavía hay un apartheid de pobreza contra riqueza, y tú ves cinturones de miseria que son así, y de alguna manera también retratan eso. Y ¿te acuerdas que hay bandas de nigerianos que son caníbales, no? Ajá. Y el gobierno de Nigeria prohibió esa película en su país diciendo que los sudafricanos los trataban como caníbales y negros espantosos. Pero lo cierto, con todo respeto, es que si tú vas al África negra, eso se ve mucho. Hay mercados de magia negra que se llaman mutus, donde venden corazones humanos, pulmones humanos,
De hecho, ves a taxistas en Sudáfrica que llevan penes humanos como colguijos porque son talismanes contra la mala suerte o el mal de ojo. Y esa es magia negra. Entonces, muchos habitantes del África negra, desde Mali hasta Sudáfrica, siguen creyendo en la magia. Y eso la película lo retrata muy, muy bien. Y lo otro que retrata son los mercenarios blancos, que en la película se llaman el MNU, ¿no? Que es la multinacional, los mercenarios de la multinacional. Y eso lo que está retratando son muchos mercenarios gringos, británicos, holandeses, incluso latinoamericanos, que van a luchar en el Congo, en Burkina Faso, en las guerras del coltán y los diamantes. Entonces, realmente es un retrato del África negra y de sus problemas en las últimas décadas, pero en una película de ciencia ficción excelentemente bien contada, ¿no? Yo cuando la miraba así decía, ay, no, película, pues no sé, no me llamaba tanto la atención, ¿no? Pero pues, ya la llegué a ver y todo, y ahora con la explicación esta, Sí. pues la voy a volver a ver. ¿no? Sí, la vamos a ver de distinta manera. De distinta manera, ¿eh? Sí. En la siguiente, ¿cuál es? La siguiente tengo un cortometraje, Cortometraje. del 2015 que se llama World of Tomorrow. World of Tomorrow de Don Hertzfeldt. De hecho, estas películas, es una serie de películas de él que pueden ver en YouTube gratuitamente. Pero este cortometraje tuvo una nominación al Oscar, al mejor cortometraje. No ganó, debió haber ganado, no ganó. Porque pues, ganó más las grandes industrias de Pixar y Disney, pero realmente se debió haber ganado. Porque el guión dura 16 minutos. Y en 16 minutos te da una clase de filosofía de 6 años. Es como si hubieras estudiado filosofía 4 años más maestría, te da esa clase, ¿no? Vamos a detener un poquito Sí. aquí. Tocó un punto. Eso ha de tener una gran historia, no he tenido la oportunidad de verla. Pero dice, ganó la de Pixar. Usted que pues está un poco metido en todo esto, ¿sabe qué consideran a veces para poder decir, esta sí es la ganadora, cuando realmente la historia no sobresale tanto que la animación? Pues es que cada año cambian. Lo que toman en cuenta, según, idealmente, es la calidad artística, la calidad visual cinematográfica. Últimamente, estoy hablando de los últimos 50 años, se ha ideologizado los Óscares tanto, ¿no? Sí. Que ya son cuotas de poder, ideología política. Y a veces tiene mucho que ver con lo popular más. Pero bueno, eso es siempre bien subjetivo, porque el arte es a mí me gustó más que a ti, Sí, esta claro. no la entendí. Pero bueno, no voy a meter en esa polémica ahorita. No. Pero yo pienso que está muy ideologizado como tal, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo a este cortometraje que estuvo nominado a los Óscares, a mí me perturba y para mí es una película de horror, pero en realidad es de ciencia ficción. Pero es horrorosa para mí, pues, porque su tema es la muerte, el existencialismo, el transhumanismo y la manipulación genética. Que era ciencia ficción hace 10 años, pero ahorita ya no lo es. O sea, si te fijas, el CRISPR, la edición genética, la inventaron los científicos chinos en el 2014. Es decir, la posibilidad ya de una clonación rápida, de una manipulación de los genes, de hasta manipular 60 genes al día, te permite el CRISPR. Y este cortometraje lo hizo un año después, en el 2015. Entonces, lo que te cuenta el cortometraje, de pronto ya puede ser posible, o sea, ya no es tan ficticio, y eso es lo que me parece horroroso. La trama es de Emily, que es una niña que recibe una videollamada del futuro. O sea, 227 años después le habla Emily, o sea, ella misma. Pero la que le habla es su propio clon. Resulta que los humanos ya tienen una biotecnología tan avanzada que transfieren todas sus memorias a un clon y repiten ese proceso una y otra vez esperando vivir para siempre. Eso suena magnífico, sí, pero es horroroso, porque es como si Gerardo ahorita se clonara y tuviera un bebé Gerardo. Cuando Gerardo envejece le transfiere toda la memoria al nuevo clon de Gerardo, pero él muere, pero su memoria no muere. Dice, entonces tú estás usando humanos como reemplazos de ti mismo, que eres tú mismo. Es turbio, ¿no? Es muy turbio, ¿no? ¿Cómo se llama para buscarlo? Se llama World of Tomorrow, el mundo del mañana. El mundo del mañana. Pero no solo es eso, esos son los primeros 2 minutos del cortometraje, o sea, va peor el asunto. 17 minutos, ¿no? Y Son se 16 toma su tiempo minutos para contar todo eso, ¿sabes? ¿no? Entonces, no, pero pues... Es maravilloso. Eso es el arte. Lo que un filósofo te dice en 9 tomos,
Un poeta te lo dice en 16 minutos. O sea, esa es la síntesis del artista. Pero, bueno, aparte, conforme va pasando clones y clones y clones, el proceso no es perfecto. Empieza a haber un deterioro mental de los clones. Entonces eso es también terrible porque empiezan a quedar así los clones, ¿no? Y otros humanos que no pueden pagarse su clonación porque es muy cara, pueden pagarse unos cubos donde ponen su conciencia en cubos. Pero hay un momento horrible donde Emily le dice a Emily niña, mira, este es tu abuelo, este cubo es tu abuelo. Vamos a ver qué dice el abuelo. Y entonces le prenden al cubo y el abuelo está diciendo, oh God, oh God, oh God. O sea, es un terror absoluto de una conciencia que no está en un cuerpo. Y mejor lo apaga. Mejor lo apaga, ¿no? Wow. Y hay muchas cosas. Aparecen, por ejemplo, un apartheid genético que puede ocurrir en el futuro. O sea, los transhumanistas contra la gente pobre que no logró pagarse eso. Y en el cortometraje aparece algo de que cuando muere un ser amado y no tienes el dinero para clonarlo, pues puedes pagar algo más barato, que es le cortas la cabeza al cadáver y la conectas a un robot. Eso es horrible. Eso está espantoso. Entonces, la película tiene, yo creo que un dilema entre el idealismo contra el materialismo. ¿Qué somos? ¿Somos materia o somos nuestras ideas? ¿Somos nuestra conciencia o somos nuestro cuerpo? Entonces, aquí filosóficamente hay un problema porque podemos tener conciencia sin cuerpo, como te la plantea la película, y en ese caso, entonces tu conciencia cambiaría. Pero tú quisieras tener una conciencia en una computadora. No. Es horroroso, ¿no? O sea, es muy interesante. Y hay una cosa también espantosa, que a lo mejor es una crítica a la deshumanización de los últimos tiempos, ¿no? La protagonista primero se enamora de una piedra, pero se enamora. Luego se enamora de una máquina de combustible, conforme va creciendo. Luego se enamora de un clon sin cerebro. Porque en una parte del cortometraje, en un museo, un artista colocó un clon en un tubo que nomás está ahí creciendo y la gente ve cómo crece, pero no tenía cerebro y le pusieron David, ese clon. Entonces la gente iba al museo, el público veía su crecimiento. Durante 72 años vieron su crecimiento y murió. O sea, qué horrible, ¿no? Sí. Pero ese era el arte genético de ese momento, ¿no? Y esta chava se enamora de un monstruo, como un alienígena, que luego lo abandona, y luego se casa con el clon del tipo sin cerebro. Pero eso es horrible porque, o sea, es como una metáfora de que ya no existe el amor. De que las nuevas generaciones no quieren comprometerse con sus sentimientos, ¿no? Ajá. Porque nos estamos volviendo tan hipertecnológicos que pensamos que la tecnología es progreso, pero lo único que nos está haciendo es secarnos el espíritu, secarnos el alma que podríamos tener. Entonces, bueno, aparecen un montón de cosas. Por ejemplo, algo que se llama Outernet. Ahorita tenemos el Internet, pero en el futuro ellos tendrán el Outernet, que es los humanos estamos conectados a través de una red neuronal. Eso también me parece horroroso. Sí. O sea, yo estoy conectado a las neuronas de Gerardo y a las tuyas, y entonces compartimos recuerdos, pero somos como una colmena, ¿no? Una colmena cerebral, o sea, bueno. Sí, está lo que me está contando ya. Ni gana de verlo. No, está buenísima, pero es horrorosa. En parte como acá las historias de Black Mirror, no sé si había. Exactamente. Haz de cuenta que es todo Black Mirror en 16 minutos. Yo también lo estaba... Y con una estética de animación preciosa. Como si te lo dibujara una niña. Ajá. O sea, imagínate. El Black Mirror... ¿Qué utiliza? Muy, ¿cómo dicen los franceses? Muy infantil. ¿Algo así? Sí, pues ese es el póster. Muy naif, es la palabra que estaba buscando. Muy naif, muy naif. Pero eso le da, es excelente porque es un oxímoron, es una contradicción entre que parece que te lo está contando una niña, pero te está contando cosas horrorosas, ¿no? O sea, si la animación fuera muy profunda, muy densa, no lograría horrorizar tanto. No. Porque es una contradicción. Es como si un niño con dibujitos de kinder te está contando lo más horrible de tu vida, ¿no? Bueno, y hay otra parte del cortometraje donde la gente está viendo pantallas de gente viendo pantallas. O sea, nosotros ahora nos las pasamos en el Instagram, en el Facebook y no vivimos. En el futuro la gente ve a gente del pasado ver pantallas.
Porque, y la tesis de esta película es solo apreciamos el presente cuando recordamos el pasado. Y ahorita me estoy viendo, que estoy viendo la pantalla. Tú estás viéndote en la pantalla, ¿no? Estoy viendo Exactamente. la pantalla. Hay una parte donde los robots, como solo trabajan con luz solar en la luna, tienen que siempre irse hacia el sol. Entonces ella los programa para que tengan miedo a la muerte. Imagínate un robot que esté programado para tener miedo a la muerte. Eso es espantoso. Pobre robot, ¿no? Porque les has regalado la conciencia de la muerte a los robots, solo para que no se descompongan. Entonces esa parte está increíble. Y hay una genialidad en cuanto a ciencia ficción, donde la gente del futuro puede ver cualquier evento histórico. ¿Quieres ver la batalla de Waterloo? La buscas, pero la ves en vivo, pues, ¿no? Ver la Ilíada, la Odisea, al grabar las impresiones de la luz registradas en partículas subatómicas. O sea, te digo que tiene ciencia, pues, hay teoría realista dentro de la ciencia ficción. Entonces, bueno, ese es mi número 7, se la recomiendo muchísimo. Sí me dieron ganas de verla, pero a la vez no. La voy a ver con todo prendido. Esa es. Bueno, en el número 6 tengo a Paprika. Paprika. Okay, Paprika, que es un anime japonés de 2006. El director es Satoshi Kon. Y bueno, Paprika, ¿tú viste la película de Inception? Sí. Bueno, Inception está basada en Paprika. ¿Sí? Okay. Está basada en Paprika. De hecho, es como una mala copia de Paprika. ¿Inception fue 2010? Sí, creo que sí. También es de Nolan, ¿no? De Nolan con Leonardo DiCaprio. Bueno, Paprika primero. Véanla primero. Y luego ya vean Inception. Paprika es una chica bonita, inteligente, delgada, dulce, erótica, aventurera, es decir, inexistente. No hay ninguna mujer así. Entonces es un ideal erótico que un humano inventó de cómo debía ser la mujer perfecta. Y pelirroja. Igual. ¿No? O sea, es inexistente. No existe una mujer así. Porque ella es una detective de los sueños. Es una creación de una doctora que inventan... Hay unos laboratorios donde hay un gordo enorme, obeso así, horrendo, que es un supergenio de la neurofisiología. E inventan un aparato que se llama DC Mini, donde la persona se conecta a una máquina de psicoterapia desde cualquier lugar y la usa para entrar en las mentes conectadas a esa máquina. Es como si yo me quiero meter a los sueños de Gerardo, ¿no? Me pongo esa máquina, él se pone y yo me meto a sus sueños. Pero aquí hay un problema porque ya no distingues la ficción de la realidad. O sea, ¿cuál es el sueño y cuál es la realidad? Okay. Que es un tema clásico. Eso lo manejaba Shakespeare en La Tempestad, ¿no? Cuando dice que estamos hechos de la materia de los sueños. Lo manejaba Pedro Calderón de la Barca en La vida es sueño. Y toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. O sea, ese es el problema de la psiquiatría, que es estar loco. Porque la psicosis es confundir la ficción de la realidad, que a primera instancia parece muy fácil. Pero llega a un límite donde no es tan fácil identificar qué es ficticio y qué es real, ¿no? Sí. Porque para un religioso su Dios es real y para un ateo su Dios es ficticio. Entonces, uno de los dos está loco. Sí, uno de los dos está loco. O sea, los dos no pueden estar cuerdos. Y esto hace, como está trabajando el director con sueños, hace que los diálogos sean surrealistas. Tiene un guión maravilloso, o sea, a nivel poético. Y la tesis hay unas tesis muy buenas de Paprika, es responsabilidad del hombre controlar la ciencia y la tecnología. Esa es su principal tesis, que es una tesis que ya podemos encontrar en filósofos de hace 2700 años como Anaxágoras, que decía que la ciencia no es mala ni buena, sino el uso que haces de ella, ¿no? Es el uso de la ciencia como tal. Compartir los sueños de otros nos llevan a la violencia. Eso lo dice uno de los neurofisiólogos. Y eso es bien interesante, fíjate. Compartir los sueños de otros nos lleva a la violencia. Piénsenlo bien. Pero compartirlo de qué manera, porque le puedo yo contar mi sueño y no es lo mismo. Es lo mismo. Piénsalo bien. Si tú le compartes tus sueños a otro y los sigues compartiendo, nos va a violentar. Me puse a pensar. Sí, o sea, después de este programa, vas a hacer un experimento ya con tu novia, ¿no? No, después de este programa voy a llegar a bañar acá, voy a estar así. Y bueno, este aparato, el DC, dentro de la ficción maneja una ciencia interesante porque dice que representa la esperanza para tratamientos psiquiátricos. Es decir, podemos curar a los
esquizofrénicos, etcétera, etcétera, que tienes trastornos mentales metiéndonos a su mente a arreglarlos. Y eso parece muy bien. Pero no, ¿a dónde te va a conducir? O sea, ¿quién es el loco, no? Sí, claro. Y fíjate, el genio obeso mórbido que hace el aparato tiene unos diálogos de neurofisiología como el siguiente. El DC Mini usa una fórmula de transmisión con el ancho natural del nivel de energía del cuerpo del usuario. Dependiendo de la frecuencia del uso, el cuerpo puede adaptarse a él. Esto es una teoría neurológica. Eso es maravilloso, ¿no? Y bueno, hay unas escenas increíbles, porque ya sabes cómo son los japoneses, sí, claro. ¿no? Por ejemplo, hay una escena donde Paprika salva a su propio jefe de su pesadilla provocándole un orgasmo. Y el orgasmo es que el jefe se infla gigante y explota como globos. Es un simbolismo, ¿no? Como todo en el arte. La animación me imagino que es perfecta. Bueno, la animación es el clásico anime, ¿no? Es como ese estilo de anime. Aquí lo importante yo creo que es la historia. Como tiene, ¿no? Y bueno, hay un personaje principal que es el Capitán Konakawa, que es el que se enamora de Paprika. Y él tiene un sueño donde tiene una cita con Paprika en un sueño. O sea, fíjate, tiene un sueño donde cita a Paprika en otro sueño. Okay. Entonces, eso está pasando en Japón ahorita. O sea, ya no es ciencia ficción. Hay jóvenes japoneses que le tienen tanto miedo a las mujeres que van a cafés y tienen una cita con un celular. O con un Tamagotchi. ¿Sí? ¿Ves documentales de Japón? O sea, ¿cómo se llaman estos que nunca salen de su cuarto, por ejemplo? Estos japoneses, es una tendencia de hace décadas, que es un joven que jamás sale de su cuarto, todo lo pide online, comida, lavandería, y no sale a la calle, hasta que se muere. Hikimori, creo que se llaman Hikimori, pero si alguien aquí sabe Japón, creo que son los Hikimori. Bueno, esto sale en la película, o sea, imagínate que tú te enamoras de un sueño y luego tienes una cita en el sueño del sueño. Y entonces, en ese sueño, ella le dice una frase que me parece lo mejor de la película. Le dice, ¿no cree que los sueños y la internet son parecidos? Ambos son lugares donde la mente reprimida se descarga. Ya hablaba del internet aquí todavía. Es una película de 2006, ya hay internet, claro. No como ahorita, pero fíjate, la frase aplica mucho más ahorita, ¿no? Sobre todo en OnlyFans, Twitter, Instagram, Tinder, Grindr. O sea, es más importante la imagen que el humano real. Sí, o sea, y descargas todas tus pulsiones a través de internet, pero ahí el internet son los propios sueños. Entonces, bueno, esta me parece excelente. Les recomiendo mucho Paprika de este autor. Y después que ahorita ya quieres empezar a ver anime, ¿no? Sí, bueno, el anime es un género que hay de todo, ¿no? Sí, de todo. ¿Usted consume anime? Muy poco, realmente muy poco. Esta me fascinó. ¿Cómo fue que llegó a esta película? Porque me gusta mucho la neurofisiología. Entonces estaba viendo obras que trataban sobre eso. Y al principio cuando dije anime, bueno, le voy a dar una oportunidad. No, es una obra maestra, ¿no? Okay. Sí. Vamos también a darle una oportunidad. Sí, denle una oportunidad. Sí. Bueno, si se fijan, les he relatado una película de Nueva Zelanda, ¿no? La mayoría de las que hemos visto son gringas, pero ahora es una hispanoamericana. Okay. De hecho, hay 2 hispanoamericanas, ¿eh? No, es una la que traje. Es Moebius. Que luego la pusieron como la cinta de Moebius. Cuando la leí, dije, Morbius, No. Moebius. Okay. La cinta de Moebius es una figura matemática que recuerda la lemniscata. La lemniscata es el símbolo del infinito, el 8 invertido. Entonces, si te fijas, representa el infinito porque no tiene principio ni fin. Esa es la cinta de Moebius en topología. Okay. Y esta película trata sobre topología. ¿De qué año es? Moebius es de... No, es del 90 y tantos, porque yo la vi en la universidad. Es del 90 y tantos, ya llovió. Sí. Fíjate, está basado en un cuento de Armin Joseph Deutsch, un cuento de 1950 que se llama Un metropolitano llamado Moebius. La premisa es muy simple. Un tren del metro se pierde en los túneles de Buenos Aires. Se pierde, desaparece. Es Argentina la película. Es Argentina, la película es argentina. Los argentinos tienen un cine increíble, tienen un arte increíble, sobre todo literario. Bueno,
un pequeño paréntesis de literatura. Los argentinos tienen una de las mejores literaturas de fantasía filosófica de todos los tiempos. Tienen a Jorge Luis Borges, tienen a Ernesto Sábato, o sea, tienen a Julio Cortázar. Son escritores geniales. Entonces, esto tiene mucho de Borges. O sea, se nutre mucho del universo borgiano. Y la película trata sobre un topólogo. ¿Qué hace un topólogo, no? Es un matemático que se dedica a medir el espacio, pero matemáticamente. Entonces, pues, contratan un topólogo para que resuelva el problema, ¿no? Entonces el director del metro dice, ¿usted qué? O sea, ¿para qué me sirven los matemáticos, no? Pues yo lo que quiero es resolver, encontrar un tren. Y entonces, bueno, no les cuento la película porque esta sí no se las... Esta la tiene alguien que ver, porque es un thriller. Entonces es venderles, ¿no? El misterio, véanla. Pero desde el punto de vista de ciencia ficción, la película es muy inteligente porque te está tratando del principio de Putnam. El principio de Putnam en matemáticas es que las matemáticas se inventan o se descubren. Sí. Cuidado con tu Paso. respuesta. Siguiente. Es una respuesta difícil, ¿no? Sí. ¿Las ¿Se inventan inventamos o se o descubren? las descubrimos? Si tú piensas que las inventamos, las matemáticas son un lenguaje. Si tú piensas que las descubrimos, las matemáticas son eternas e infinitas y el mundo está regido por números. Okay. Entonces son dos posturas distintas. Entonces el principio de Putnam es que los físicos al usar matemáticas tienen que tener un compromiso ontológico con las matemáticas. O sea, deben, a pesar de que los números no existen como materia, tú no ves un 1 ahorita corriendo, ¿verdad? Ajá. Ni un triángulo teniendo hijitos, no. Pero para el físico deben existir. O sea, porque si no, no puedes usarlas. Es el principio de Putnam. Entonces, la mayoría de los físicos creen que si una ecuación matemática es correcta o tiene sentido en una teoría, debe corresponder a algo en el mundo físico, aunque no lo hayamos descubierto. O sea, si tiene sentido matemático es que en el mundo físico material va a existir. Y esa es la fe de los físicos. Por ejemplo, así Dirac infirió la existencia de antimateria, porque en la ecuación correspondía, entonces deben existir los positrones o las ondas gravitacionales. Entonces, la idea, esa es la tesis de la cinta de Moebius. O sea, el matemático calcula que el metro de Buenos Aires alcanzó tal complejidad que se convirtió en una cinta de Moebius y entonces el vagón se fue a una hiperdimensión. O sea, de alguna manera esto concuerda con la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas o de la teoría M o de las supercuerdas es una teoría muy debatida en física desde los años 80 hasta la actualidad. Es una de las pocas teorías que ya hizo la inteligencia artificial. Es una teoría científica que hizo la inteligencia artificial, fíjate. ¿Qué épocas estamos viviendo, no? Pero hay varios físicos como Roger Penrose que no dicen que es una teoría falsa, de que no puede existir en la realidad. El problema es que si los físicos dicen que matemáticamente es correcta, entonces sí debe existir en la realidad. Ese es el gran debate. Entonces yo les recomiendo un libro de Roger Penrose que se llama Moda, Fe y Fantasía en la Nueva Física del Universo. Si les gusta la física, si les gustan estos temas, y van a entender muy bien la cinta de Moebius. Yo la vi en la Facultad de Ciencias de la UNAM cuando estudiaba allá, y la vi como 5 veces porque no había YouTube en esa época, ¿no? Entonces me la quería aprender de memoria. Y es una película argentina. Entonces, fíjate, en nuestros días tenemos una película hispanoamericana. Y dice que es un thriller, pero es un thriller de los que... ¿Un thriller? De los que te va enganchando poco a poco. Pues si no te enganchan no es un thriller. No, sí, pero es que... llega viendo, depende del ritmo de la película y también depende del ritmo del thriller, que a veces es... Poco a poco. Poco a poco. Sí, poco a poco. No es generación TikTok. O sea, ninguna de estas películas es generación TikTok. Si tú no puedes concentrarte más de 2 segundos, no la veas. Todas estas películas son para gente inteligente. Vas adentrándote en la película. Y para gente que le gusta el arte y la inteligencia. Que para mí eso debe ser el arte, ¿no? Ajá. Si no hay inteligencia, no hay arte, no hay belleza. No hay belleza. Para mí. Bueno, vamos a las 3, ¿no? Medalla de bronce. Yo tengo en la medalla de bronce a mi director favorito de todos los tiempos de cine, que es
Guillermo del Toro. No, es muy bueno Guillermo del Toro, pero no, es Andrei Tarkovsky. Andrei Tarkovsky, el director soviético. Él hizo 7 grandes largometrajes y luego murió. De hecho, tiene una película de ciencia ficción que está basada en lo que para mí es la mejor novela de ciencia ficción de todos los tiempos, que se llama Solaris. Pero la película esa no la tengo en mis 10 porque él se va por otro lado. Pero es una gran obra maestra, Solaris. Si no la han visto, bueno, vean el cine de Tarkovsky. No pueden tener un programa de cine si no conocen a Tarkovsky. Suicídense, bueno. ¿Sí lo conocemos o no lo conocemos? No, ya lo sé. Stalker es la película que mató a Tarkovsky. Lo mató. Esta le costó la vida. Literal, no es una metáfora. No es una metáfora. Le dio cáncer por esta película. Él murió de cáncer 6 años después. ¿Cuánto tardó en...? 6 años después. Y lo adquirió en esta película. Esta película la estrenó en 1979 y la filmó 2 veces. Porque la primera vez se le quemó la película en los estudios, en el laboratorio. Y la tuvo que volver a filmar. Se parece un poco a lo que hizo Werner Herzog, ¿no? En La selva del Amazonas. Con la película de Fitzcarraldo. Que la filmó la primera vez con un actor, pues, con el vocalista de los Rolling Stones. Y dijo, es una porquería. Y la volvió a filmar con Klaus Kinski. Esos son los genios, ¿no? Son los supergenios. Bueno, Andrei Tarkovsky la volvió a filmar. Entonces, Stalker está basada en la novela Picnic extraterrestre de Stugarsky, que es un escritor soviético de ciencia ficción. Ahora, Stalker sí es una película para cinéfilos. Okay. Es una película... Tarkovsky, todo el cine de Tarkovsky es para gente que ama el cine. Que ama el cine visualmente. Porque casi no hay diálogos. Y, por ejemplo, estaba viendo unas estadísticas que en las películas de Marvel y estas cochinadas, las escenas duran 2 segundos. O sea, 2 segundos corte, 2 segundos corte, 2 segundos corte. Porque la mayoría, la masa inmunda, el hormiguero humano, no aguanta. Se aburre con lo inteligente, con la belleza. Entonces, tienes que estar bombardeándolo. Las películas de Tarkovsky, su promedio es de 2 minutos. Y de 1 minuto en cada corte. Entonces, a un espectador así que quiere comer palomitas y tragar en el cine, que quiere que dure 1:20, no es su película. O sea, si tú vas a ver a Tarkovsky, vas a ver. Y te tienes que quedar y disfrutar la imagen, porque ese es el cine. Son las que ahora le llaman las películas lentas, ¿no? Que se van... Sí, es fotografía. Tarkovsky es fotografía. Hace poco miré una que se llama A Ghost Story. No sé si la has visto. Sí. Hay una escena así muy larga y te quedas así y dices, tienes que esperar, ¿no? Sí. Pero te está contando algo, ¿no? Y está muy interesante. Sí, son de esas películas que tienes que... Su ritmo es muy lento, pero realmente pues te queda claro lo que te quiere contar la película. Tarkovsky es el poeta del cine porque es para gente que le gusta la pintura. Y que se puede quedar horas viendo un cuadro o una fotografía. La gente que va a ver fotografías, exposiciones, el cine de Tarkovsky. Porque aparte, bueno, la fotografía es lo más bello que se ha hecho en cine, ¿no? Si tuviste Sacrificio de Tarkovsky, wow, o sea, es maravilloso. Bueno, pero estamos en Stalker, ¿no? Entonces, bueno, el Stalker en inglés significa acosador. Pero bueno, eso es un significado, porque también Stalker significa guía o merodeador, que ese es más bien el significado que le da Tarkovsky. La película trata sobre la zona, un espacio. Un espacio donde los humanos no pueden entrar a menos que sea con un guía, con un stalker que los guíe a la zona. ¿Qué pasó? No se sabe. Eso tú lo vas a interpretar como quieras. A lo mejor cayó una vez un ovni y se fue. A lo mejor cayó una bomba atómica, está llena de radiación, pero es una zona donde ya los humanos no deben entrar. Y el gobierno no deja que entren a menos que sea un guía. Y Tarkovsky filmó esto en Estonia, en un bosque de Estonia, pero el río que aparece en la película está lleno de contaminación química, porque había una fábrica química y es donde a un actor que hizo el profesor en la película le dio cáncer y a Tarkovsky le dio cáncer. Por eso les digo que le costó la vida por beber agua de ese río, porque realmente era una zona, fíjate qué paradoja, se confunde la ficción con la realidad. Él estaba filmando un lugar donde era una zona prohibida, pero realmente lo era, pero él no sabía. No sabía. ¿No sabía? No, pues no sabía que estaba contaminada químicamente y le dio cáncer, ¿no? Bueno, y entonces, la película solo hay 3 personajes. ¿3? El científico, el escritor y el stalker.
Y es la gran ventaja en una película que tiene tres personajes y se detiene tal cual para contar, entonces ha de estar interesante. Y lo único que vas a ver en la película es cómo los guía a la zona. Eso es todo. Pero los planos son subjetivos. Pero estás viendo a los tres. Entonces, va a decir, ¿cómo es un plano subjetivo? Es que la zona te está viendo. Ok. O sea, es la zona la que ve a los humanos. La zona está viva. Pero ellos no se dan cuenta que está viva. Y eso sutilmente Tarkovsky te lo va contando con un movimiento del agua, un movimiento de la brisa. Y no hay diálogos. Hay muy poquitos diálogos, ¿eh? Ahora, simbólicamente, el escritor representa el arte. El profesor representa la ciencia. Y el Stoker representa la religión. Porque la religión es la que guía al arte y la ciencia. Sin la religión, el arte y la ciencia están vacíos. O sea, el Stoker guía. Pero ¿a dónde van? En el centro de la zona hay un cuarto. Eso es todo. Pero el que se mete al cuarto va a cumplir su deseo más íntimo. Cumple el deseo más íntimo del que logra entrar al cuarto. Y entonces el Stoker no quiere entrar. Cuando llegan al cuarto, no quiere entrar. Y el profesor lleva una bomba para destruir el cuarto. Pero lo detienen y no destruye el cuarto, que es una gran metáfora. Y le preguntan, ¿por qué quiere destruir el cuarto? Dice, porque imaginen que llega alguien loco, le va a cumplir su deseo. ¿Qué tal si su deseo es destruir la humanidad o volverse un Stalin? Acuérdense que Tarkovsky está filmando esto en la Unión Soviética en 79. Y por esta película, la Unión Soviética le prohibió filmar nunca más. Siempre fue censurado por su gobierno, ¿no? Ahora, si tú lees las entrevistas de Tarkovsky, él te dice que él no quería contar ningún símbolo, pero es mentira, o sea, no es para que tú lo interpretes como se te dé la gana, ¿no? Y la última escena, a lo largo de la película te dicen que la hija del Stoker es una mutante, pero no sabes por qué. Y cuando entran al cuarto está la niña ahí. Y no les voy a contar el final, tienen que verlo si no lo han visto. Ahora, lo interesante es que la zona está a color. Y el mundo real de los humanos está en sepia. Y esto es un guiño al Mago de Oz. ¿Sí vieron la película del Mago de Oz? Cuando Dorothy está en Kansas, todo es gris, todo es sepia. Y cuando llega al país de Oz, todo está a colores. Es lo mismo. Cuando entran a la zona, todo se vuelve de color. Entonces, la zona no es amenazante. A lo mejor es el paraíso. Pero es ambiguo, pues, ¿no? Entonces, bueno, es un peliculón. Esta película es tan grande que pues, como las grandes obras de arte, ha sido musa a muchísimos escritores, cantantes. Björk hizo una canción a la zona después de ver Stoker. Bueno, obsesionó a escritores como George Dyer, Kenzaburo Oe, el premio Nobel japonés, John Harrison. O sea, Stoker... Podemos hablar 6 años de Stoker. Sobre 6 años de Stoker. Véanla, es para mí la tercera mejor película de todos los tiempos de ciencia ficción. E incluso es considerada una de las mejores películas de la historia. Olvida la ciencia ficción. Ajá, de la historia. Sí. Stoker de Tarkovsky, Sacrificio de Tarkovsky, Solaris de Tarkovsky. O sea, está durísimo. ¿Y no tuvo alguna nominación, algún premio? Era película soviética. Ya me dio la respuesta. Pero, no, sí tuvo varios. De hecho, se estrenó en Cannes. Cannes se estrenó, todas las estrenaba en Cannes. Por esta no ganó en Cannes, tuvo un merecimiento especial, pero bueno, se ha quedado como un clásico de clásicos, Andrei Tarkovsky. Ahora, una nota al pie. Esto fue en 79. En 86, el año que murió Tarkovsky, explota Chernobyl. Y Chernobyl ahora es la zona. Es cierto. Sí. Ahora es la zona. Está prohibido entrar y la naturaleza ha recuperado. O sea, fíjate cómo se confunde la ficción con la realidad. Eso es increíble, Ya deja de ser ciencia ficción. Ajá, dejó de ser ciencia ficción. Más bien dejó de ser ficción. ¿Ficción? Ciencia, exactamente, dejó de ser ficción. Sí. Bueno, vamos a la medalla de plata. ¿Están de acuerdo? Bueno. Bueno, no sé si de acuerdo, pero... Es que ya no están hablando, me preocupa. Estaba escuchando, aprendiendo. Bueno, así. Mi medalla de plata es Metrópolis, de Fritz Lang, 1927. Ahí es donde está Superman. De hecho, los cómics de Superman basan en Metrópolis de Fritz Lang, el nombre de la... Sí, no, Metrópolis... Mira, Metrópolis es tan grande que ha influido a muchísimos artistas. Influyó a los creadores de Superman, influyó a Blade Runner de Ridley Scott. Si ustedes han visto Batman de Tim Burton, la escena donde el Guasón se lleva a Vicky Vale al campanario,
Es un guiño a la escena donde el científico se lleva a María en Metrópolis, incluso la misma escenografía y la misma campana. Sí, es que el profe decía es fan de los cómics, no de las películas. No, De las películas. No, pero yo hablo de la película de Burton, ¿no? Ajá. Con Michael Keaton. Ajá. No, sí, la de pero es Batman, que aquí nosotros pues sí somos fan de las películas de Marvel, pero Es la otra vez cierto, teniendo una plática Sí, no con pasa usted- nada, no pasa nada. No, teniendo una plática con el profe de que él es fanático de los cómics, más no de las películas. Ah, sí, yo soy fanático de los cómics también. Los cómics. Sí, no, las películas de Marvel no, son una basura. Bueno, y la María robótica de Metrópolis inspiró a George Lucas y a su equipo de diseño para hacer a C-3PO. C-3PO está basado en la robot María de Metrópolis. Entre muchos, ¿no? Ustedes van a encontrar miles de referencias. Bueno, a ver, esta es una película del expresionismo alemán. Fritz Lang hizo el Dr. Mabuse. O sea, Fritz Lang es un dios del cine. Y Metrópolis fue la película más cara de la historia en su momento. Le costó 5 millones de marcos alemanes, que ahora serían 40 millones de dólares. No, no son nada. No son nada, pero para 1927, Sí. 40 millones de dólares era una salvajada para hacer una película Sí. muda. Ajá. ¡Muda! Muda, Sí, porque wow. estamos en el cine mudo. Ahorita que el presupuesto son 100 millones para una película. Sí, pero este es el cine original. Sí, sí, claro. Imagínate, ¿no? Claro, claro. Y bueno, si a ustedes les gusta el Art Deco, Metrópolis está diseñada como el Art Deco de Nueva York y Chicago, porque Fritz Lang en 1914 había viajado a Chicago. Entonces vio la gran arquitectura de los rascacielos de Chicago y luego de Nueva York. Un poco en la época donde Federico García Lorca también fue a Nueva York e hizo Poeta en Nueva York. Porque el único lugar del mundo en esa época donde había rascacielos era Chicago y Nueva York. En todo el mundo no había. Entonces todos los que llegaban se asombraban porque era algo magnífico. El ¿En San Empire Francisco State, estas todavía? cosas. ¿Cómo? San Francisco todavía... No, en esa época, estamos hablando de los años 20. Ah, Era ya. Chicago y Nueva York. Y entonces lo que hace es a Metrópolis con puros rascacielos, pero como Art Deco, que es el arte francés modernista, simbolista, que nos va a llevar al futurismo fascista. Ahora, Fritz Lang estaba casada con una señora que se llamaba Thea, que era escritora. Entonces ella escribió la novela y el guión de Metrópolis, es su esposa, pero hay un pequeño problema. Ella era nazi, pertenecía al partido nazi. Entonces toda la ideología de la película es nacional socialista obrera alemana. Ok. O sea, estábamos viendo ideología nazi en escena, señores. Y fue la película favorita de un tal Adolfo, si lo conocen, se llama Ajá. Hitler. Fue la película camarada. favorita de Hitler, un personaje histórico de mediana importancia, ¿no? Conocido. Sí, un poco conocido. Era la película favorita de Hitler. Bueno, Fritz Lang, lo interesante es que era judío. Ok. Estaba casado con una nazi. Ok. ¿No? Pero estamos hablando de los Loco. de 27. Todavía Hitler no toma el poder. Acuérdense que los nazis llegan al poder hasta el 33. O sea, ella era partidaria del partido. O sea, pero Hitler sí era como ya Hitler era un reconocido. político de medio pelo en Ah, ok. 27 que estaba ladrando en las cervecerías. O sea, todavía no era reconocido como... Era reconocido como político de medio pelo ladrando en cervecerías que en el partido nazi, pero todavía no tenía el poder Hasta ahí político. no, o sea, Sí. no era lo que Ahí fue. hicieron No, conocido, todavía no ¿no? era el Sí. dictador. No, todavía no era el primer ministro. Eso fue 6 años después de la película. Ah, ok. Y cuando Hitler llega al poder, Fritz Lang se divorcia de ella por diferencias políticas. Ok. Porque él era judío y ella era nazi. Pero era judío de familia, no de religión, porque Fritz Lang en realidad era ateo y su mamá era cristiana. Pero a los nazis les valía gorro, todos eran judíos y punto, ¿no? Entonces por eso Fritz Lang escapó a Hollywood, porque escapó del régimen nazi. Pero esta película, como la hizo su esposa, tiene una ideología nazi tremenda. Bueno, ¿qué aparece en Metrópolis? Bueno, si no la han visto tampoco se las voy a spoilear, pero hay muchísimos simbolismos míticos, principalmente la Torre de Babel del Génesis, que la tesis de la Torre de Babel es el humano quiere llegar a ser Dios y alcanzarlo por medio de la tecnología, ¿no? Pero eso siempre le va a salir mal, porque el humano, que es la tesis del Dr. Frankenstein, de Mary Shelley, si tú quieres ser Dios, vas a tener una caída como Lucifer, vas a perder el paraíso. Y te lo cuenta muy bien porque el jefe de Metrópolis, que es el tecnócrata, que se llama Frederson, es un matemático tecnológico que vive en lo alto de la Torre de Babel y no sabe lo que ocurre abajo.
Entonces, el mito del Génesis, ¿no? El otro es La máquina del tiempo de H.G. Wells. Si ustedes han leído La máquina del tiempo de Wells, cuando el hombre del pasado va al futuro en su máquina del tiempo, se encuentra con una sociedad donde los pobres son monstruosos y viven bajo tierra. Y los nobles aristócratas, que todos son rubios y bonitos y güeritos, viven en los campos elíseos y los Morlocks trabajan para ellos. Bueno, esto lo copia la película. Los obreros viven bajo tierra de Metrópolis, están totalmente alienados, enajenados, y los güeritos aristócratas viven arriba, jugando tenis y bailando, ¿no? Entonces eso lo saca de H.G. Wells y también está basado en Frankenstein de Mary Shelley, Metrópolis. Ahorita ya mencionó 2 obras que están basadas a Frankenstein. O sea, es una obra muy metafórica, ¿no? De lo que es Frankenstein. Frankenstein es el mito moderno de la tecnociencia. Es el mejor mito sobre ciencia ficción que lo hizo Mary Shelley en 1818. Sí, claro. Sí. Y el otro es un cuentito de Villiers de l'Isle Adam, que es uno de los poetas malditos originales franceses, Villiers de l'Isle Adam, que se llama La Eva Futura. Entonces, el robot de María está basado en la Eva Futura. Los personajes son muy simbólicos. De hecho, esa película es casi esotérica, porque los nazis eran súper simbólicos. Entonces, bueno, era cine mudo, pero tiene un soundtrack de Gottfried Huppert original, porque la orquesta estaba en vivo mientras estaba la película. Okay. O sea, era maravilloso. Ibas a ver la película y estaba la orquesta tocando. Que ahora con lo un hacen, soundtrack. que ahora que lo hacen, que sacan las ediciones especiales. Y es maravilloso, ¿no? Sí, y eso lo hacían mucho en el cine mudo. Órale. Pero con una orquesta. Y ese soundtrack, ustedes lo pueden escuchar en internet, pues tiene muchos ecos de Richard Strauss y de Richard Wagner. O sea, es una... Incluso cuando los obreros se levantan en armas, hacen su revolución, le pone el leitmotiv de la Marsellesa. Ah, bueno. Tarán, tarán. Sí, o sea, está muy interesante. Ahora, esto, bueno, es que también podemos hablar de Metrópolis años, pero la tesis es la siguiente. Entre la cabeza, que es el gobernante, y las manos, que son los obreros, está el corazón, que es el amor. Esa es una tesis nazi, es una tesis fascista. Y está basada en un libro de ciencias políticas que se llama El contrato social de Jean-Jacques Rousseau, donde Rousseau dice que los humanos debemos unirnos políticamente mediante la empatía, el sentimiento y el corazón sobre la razón. Pero en realidad eso te lleva a un autoritarismo de la guillotina tremendo, ¿no? Porque vamos a guillotinar en nombre del amor y el corazón y la razón, ¿no? Y bueno, los nazis la entendieron muy bien, porque hay personas que cuando la ven dicen, no, es que esta película es comunista. No, es anticomunista. Porque María, que es la que alebresta a los trabajadores, es la Virgen María. Si ustedes ven la escena donde aparece por segunda vez María, la primera vez lleva a los niños arriba, ¿no? Donde está el paraíso, a los niños pobres para que vean a sus hermanos. Es la Virgen que sube al cielo. Es como la Beatriz de Dante Alighieri que lo lleva al cielo. Pero la segunda vez que aparece en el infierno, en los sótanos, y detrás hay cruces. Es el cristianismo con velas. Está ella como dando misa, y es la Virgen María, que está esperando a un Mesías, a un Emanuel, a un Salvador, que es el protagonista de la película, que se enamora de ella. Okay. Entonces, es la Virgen María, pero ella quiere la paz. O sea, no quiere una revolución violenta. Pero cuando el científico la secuestra y la clona, hace un robot de María, ese robot es lujuriosa y vuelve a los hombres locos y baila en los cabarets y los casinos. Y ella es la robot María, que es la misma actriz. Esa actriz se llama Brigitte Helm, que es su máximo papel en la historia. Se consolidó como una de las mejores actrices por ese papel. Ella tenía 18 años y fue su primera película cuando hizo esa película. Bueno, cuando María es robot, incita a la violencia. Incita a que los obreros se levanten en armas y maten a todos. Pero la película te pone eso como algo negativo, porque te pinta a las masas como estúpidas, violentas, que todo el tiempo cambian de idea. Son como las masas en Julio César de Shakespeare o Coroliano de Shakespeare. Entonces es un desprecio a los obreros. Entonces esto es antimarxismo, porque los nazis odiaban a los comunistas. Y al final de la película,
pues se reconcilia el tirano con las masas a través del intermediario que es el corazón. Y el status quo no cambia. Es decir, los obreros van a tener que seguir trabajando por el bien de Metrópolis, pero ya con un corazón. Entonces, bueno, esa es la tesis de la película, que ahora la podemos ver bastante negativa. Pero para la época, pues esto le vino como anillo al dedo al régimen nazi, ¿no? Ahora, ya como obra de arte es magnífica. Tuvo efectos especiales para la época que eran tan innovadores que no sabían ni cómo lo hicieron. Si ustedes vieron Astro Boy de 1972, sí, claro. pues es un homenaje cuando crean Astro Boy, así crean a la María de Metrópolis, por ejemplo, ¿no? Bueno. Con ese efecto especial. Y hay una escena donde pelea el científico con el héroe de la película, que están en lo alto de la catedral, que en realidad es un guiño a la novela de Notre Dame de París, del jorobado Notre Dame de París de Victor Hugo, que es donde Quasimodo arroja a Frollo y lo mata de lo alto de la catedral, así él arroja al doctor Frankenstein, que en Metrópolis se llama Rotwang, y lo mata. Entonces se puede hablar de Metrópolis años y años y años, y también se considera como una de las mejores películas, no de ciencia ficción, no, o sea, sí de ciencia ficción, pero aparte del cine de todos los tiempos, ¿no? Todos los tiempos. Entonces ese es Fritz Lang. Sí, creo que todas las películas que trae puede hablar de... No, bueno, sí, claro, ¿no? Sí, porque no nada más nos ha contado lo que es la película como tal, sino Trasfondo el que hay, trasfondo, todo, ajá, la historia, todo lo que lleva. La verdad que yo me imaginé que el tener una plática con ustedes iba a ser así, porque realmente el saber de qué es la ciencia ficción es pues ya te da mucho de qué hablar. Pero realmente el traer también la historia de fondo es todavía más y más. O sea, puedes hablar y hablar y todavía le puedes sacar creo que mucho jugo. Es que eso es el arte, ¿no? El arte, mira, hay 5 niveles de lectura. El primer nivel es solo la trama y ya. Uh-huh. ¿Te gustó la película? Ay, sí, Caperucita, no sé, se la come el lobo, fin, ¿no? Ese es el primer, y vas aumentando segundo, tercer nivel. Hay un quinto nivel que ya está loco, es Humberto Eco, es Borges, Alfonso Reyes, donde ya te dicen todo lo político, simbólico, económico, histórico de la época. Pero eso es lo bonito del arte, ¿no? Que tienes muchos niveles de interpretación. Entonces yo creo que así se debe interpretar el arte, con los máximos niveles posibles, para que veas por qué es una obra de arte, por qué el fondo y la forma del arte corresponden entre sí, ¿no? Ok. Y nos falta la última, ¿no? La medalla de oro. La medalla de bueno, el oro es para 2001, Odisea del Espacio, Odisea, sí. de Stanley Kubrick, otro genio. Stanley Kubrick es considerado como uno de los hombres con más IQ de la historia. El que trajo también la Naranja Mecánica. Naranja Mecánica, bueno, fue un fotógrafo. Stanley Kubrick empezó como fotógrafo de boxeo y de caballos en los hipódromos. Él fue el que trae la imagen icónica de este boxeador, ¿cómo se llama? Mohamed. ¿De Mohamed Ali? Sí. No sé si él tomó la foto, habría que buscarlo, fíjate, no sabía. No, traigo como que esa idea. No, sería increíble, ¿no? Si él tomó esa foto. No, yo no lo sé. Pero bueno, en el cine es un dios, Stanley Kubrick. Y 2001, Odisea del Espacio, es su obra. O sea, todas sus obras son maestras, todas las películas que hizo, todas. Pero esta se pasa, o sea, 2001 ya no es una película, es un evangelio. Okay. Es un tratado de alquimia, es una obra alquímica. A ver, bueno, de esto se puede hablar 25 años, pero está basada en un cuento que se llama El Centinela de Arthur C. Clarke. Estaban en un yate, Stanley Kubrick jugando ajedrez, y ¿qué vamos a hacer? Y leyó El Centinela de Clarke y le dijo, Clarke, véndeme los derechos, va. Antes era comprar muy fácil. Sí, ¿no? pero le cambió todo. Lo único que tiene de común con el cuento es que en el cuento de Arthur C. Clarke encuentran una pirámide en la luna y esa pirámide es un vigilante, es un centinela. Bueno, Kubrick lo cambia, no va a ser una pirámide, va a ser un monolito, ¿no? Entonces, a ver, vamos a empezar por el título. 2001. 2001 es el primer año del siglo XXI. Uh-huh. Es el primer año del siglo XXI. Entonces está hablando de una nueva época. Astrológicamente, se supone que nosotros ya entramos en la era de Acuario. La era de Acuario entramos después de Hiroshima y Nagasaki, a mitad del siglo XX. Y es una nueva época astrológica donde, según los astrólogos, no estoy diciendo astrónomos, estoy diciendo astrólogos, vamos a entrar en una nueva hiperconciencia.
Vamos a tener una conciencia que nuestros antepasados jamás han tenido. Entonces, ¿por qué no se llama 2000? ¿Por qué no se llama 2086? No, porque es el primer año de una nueva era. Entonces, ya desde el título te está diciendo de lo que va la película. Y luego dice Odisea, no dice viaje. La Odisea, bueno, es el poema épico de Homero, de cuando Odiseo regresa a Ítaca, pero después de haber alcanzado la sabiduría de viajar con Circe, con Nausicaa, con etcétera, no sé si ustedes saben de mitología griega. Entonces, de lo que te va a tratar es de un viajero que va a inaugurar una nueva época en la humanidad. Pero la película no empieza en 2001, empieza antes del Pleistoceno, donde están los changos que le van a la América y que no han comido, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Y un leopardo se come a uno de ellos, ¿no? Y entonces están a punto de morir de hambre, porque hay otra tribu que es más fuerte que ellos, ¿no? Entonces están a punto de morir de hambre y de repente ven un monolito. Apareció ahí nomás. El clásico monolito negro. A Abner Corpus no le gustó ese comentario. Perdón, Abner Corpus. Me va a matar con un hueso. Acabando, saliendo. Bueno, ¿han visto 2001 Odisea del Espacio? Yo no. Bueno, no se las voy a spoilear tanto, pero la película empieza con 2 minutos 58 segundos de puro negro. Sí. De puro negro. Sí. Y empieza a sonar la música. Es el monolito. Sí. Okay. Pero son 2 minutos 58 segundos. Se quedó a 2 décimas de llegar al 3. Y ahorita les voy a decir por qué el 3 es tan importante. Yo la primera vez que la vi dije... sí, no, estaba de que no sabía qué pasaba. Pensabas que se había descompuesto. Ajá, ¿no? Que estaba mal. No, es puro oscuro. Sí, estaba puro oscuro. 2 minutos, casi 3 minutos de pura oscuridad. Pero es que eso es la oscuridad del chango que va a adquirir conciencia. O sea, estábamos en la oscuridad y cuando vemos el monolito es la luz. ¿Cuál es la metáfora de los Illuminati, de los ilustrados del siglo XVIII? La luz te da el conocimiento, sales de la oscuridad, entras en una nueva época. O sea, eso es un símbolo maravilloso, es una metáfora, ¿no? Y eso que le comento es importante porque realmente cuando yo vi esta película, más bien, cuando quise ver, porque no la terminé de ver. ¿Por qué no la terminaste? ¿Por qué no la terminaste? Porque a lo que voy, tenía que unos 12 años. Era cuando está difícil, ¿no? Tratando de empapar en eso, y cuando vi la lista de esa película dije, la vamos a ver. Y realmente no, la película es... quitaste. Sí, no aguanté que será 40 minutos. Mira, con todo respeto, es una película para iniciar. Es una película para iniciar. Sí, porque sí, son de esas películas, como lo comentamos hace rato, que son lentas, se detienen, que llevan su ritmo. Y sí, hasta los 40 minutos. Luego los 2 y además casi no tiene diálogos. Casi no tiene diálogos. Es puro cine, es como Tarkovsky, es puro cine. Sí, los 2 primeros minutos que está en negro fue que me sacó de onda. Bueno, una anécdota, cuando se estrenó en los cines de Estados Unidos, mucha gente se salió. Porque dice, no entiendo nada. La mayoría de la gente se dormía. Cuando empieza el vals del Danubio Azul de Strauss, y se dormía, no entendía nada, ¿no? Sí. Pero ya que lo entiendes, dices, no manches, este es un dios, o sea, este es Shakespeare, es Leonardo da Vinci del cine, y lo es realmente. Fíjate, bueno, 4 años, esta película aparte se estrenó en 68, o sea, es un año icónico. Ajá. Son el LCD, los Beatles, la matanza de Tlatelolco, la represión en Argentina. O sea, es un cambio de paradigma. Los hippies se estrena en un año que es un cambio de conciencia terrestre. O sea, la película es increíble. Se tardó 4 años en preparar la película. O sea, se tomó su tiempo. Eso es Stanley Kubrick. En 1964, Kubrick entrevistó a muchísimos científicos para hacer esta película. Solo te voy a decir algunos nombres para que veas. Entrevistó a Morrison, a Freeman Dyson, que es el que hizo el modelo cosmológico de la inteligencia de Dyson, uno de los mejores. O Parin, que todavía vivía, o sea, el del origen de la vida químico. Skinner, el psicólogo Skinner. A Frank Drake, incluso a Carl Sagan. Pero Carl Sagan, Kubrick lo cortó, le cayó gordo, porque Carl Sagan quiso cobrarle la entrevista. Entonces Kubrick lo mandó al demonio, lo mandó al diablo. Y bueno, la verdad, desde el punto de vista de la forma, 2001 es tan increíble que mucha gente piensa que en 69 los humanos nunca llegaron a la luna, que todo fue una película de Kubrick, porque ya lo habían visto un año antes mejor en el cine, ¿no? O sea, Tony Master en Inglaterra, que fue el que hizo la escenografía, construyó un set de una estación
espacial en Inglaterra que rota con la fuerza centrífuga. Y para eso tuvo muchos físicos e ingenieros que lo ayudaron. Hay una escena donde está rotando y va el astronauta caminando en círculos como si no hubiera gravedad. Pero eso se filmó en la Tierra. No se filmó en el espacio. O sea, hicieron un set centrífugo para hacer eso. Por eso comparaban cuando salió lo de la llegada a la luna, ¿no? Comparaban Sí. de eso de que es falso porque si se hizo Ajá. esta escena... Y Kubrick así. lo hizo. Pensaron que Kubrick lo había hecho. Por Porque eso- un año antes ya lo habían visto. Sí, por eso muchos dicen, Sí, no, es un complot. es falso, ¿Sí? es falso, sí. Pensaron que la NASA contrató a Kubrick para filmar eso. Todavía hay gente que lo piensa. Sí. Hay mucha gente que lo piensa. No Bueno, lo pienso. No es cierto. si ustedes vieron La Naranja Mecánica, lo más importante de La Naranja Mecánica son los colores, la iluminación. También en El Resplandor que hizo Kubrick son los colores, ¿no? Cuando Jack Nicholson entra al baño, el baño con el rojo, era un mago de la luz. Y la luz es lo más importante en esta película. Quería una luz emitida del techo para una iluminación uniforme. Eso se ve en la última escena donde el astronauta está en Júpiter, en el cuarto de Júpiter. Entonces, si a ustedes les gusta técnicamente el cine, puta, les va a fascinar esta película en cuanto a lo técnico. A mí, claro que me fascina, pero me fascina más el fondo que la forma que tiene. Bueno, el soundtrack es Así habló Zaratustra de Richard Strauss, la clásica poema sinfónico. ¿Y quién es Zaratustra? Es Zoroastro. Zoroastro es el gran profeta de la religión de los magos caldeos. ¿Y quién es Zaratustra? El superhombre de Friedrich Nietzsche. La obra maestra de Nietzsche se llama Así habló Zaratustra. Y de lo que trata 2001, Odisea del espacio, es que el chango se convierte en hombre y el hombre se convierte en superhombre. Como la evolución. Evolución como evolucionismo. Ok. Evolución como progreso de conciencia humana. Tiene dos temas, ese y el de la inteligencia artificial. Ok. Que es muy importante, que es HAL 9000, la computadora que quiere matar a todos en la nave, Que ¿no? es lo que viene haciendo ya la película como ciencia ficción, ¿no? Sí, porque, fíjate, esta película es de ciencia ficción, pero en realidad termina siendo una película religiosa. Sí. Es una película de religión. Tú dices, Stanley Kubrick era ateo, sí, pero era un iluminado. Entonces se vuelve una película... Es que mira, híjole, tiene tantos... Tiene tanto Mira, sacar, ¿no? la primera escena después del oscuro de 2 minutos 35 son el sol, la tierra y la luna alineados perfectamente al monolito. Y eso tiene un símbolo esotérico. En la astrología alquímica, cuando se alinean los astros, significa que empieza o acaba un nuevo ciclo. O sea, te lo está diciendo desde el título y desde la primera escena. El sol representa el oro y representa a Dios. La luna representa la plata y representa a la diosa. O sea, es lo masculino con lo femenino. Y lo masculino y lo femenino es el yin y el yang, que en la alquimia dan origen al hermafrodita, que es el hombre más evolucionado. Esto en alquimia se llama bodas químicas, así se llama, bodas químicas. Y las bodas químicas tienen 3 pasos. Bueno, la película se divide en 3 partes. La primera parte es la de los changos, cuando los changos tocan el monolito y dicen, no manches, ya no le voy a ir a la América, quieren conciencia, ¿no? Y se vuelven carnívoros. Y pues está, pues, la mejor, para muchos es la mejor escena en la historia del cine, ¿no? Donde el mono arroja el fémur hacia arriba y se convierte en nave espacial. O sea, te contó la historia de la humanidad así, así. Poquito tiempo. Sí, en menos de una décima de segundo, ¿no? ¿Y qué es monolito? ¿Qué significa monolito? Monos es uno, litos es piedra. ¿Qué piedra? La piedra filosofal. Los alquimistas buscaban la piedra filosofal. La de Harry Potter. Sí, Harry Potter y la piedra filosofal se llama por eso, Sí. porque quiere el conocimiento absoluto. La piedra filosofal en la alquimia te da 2 cosas: la gnosis total, o sea, el conocimiento absoluto, y la inmortalidad, que se llama el elixir de la vida. Entonces, el monolito es Dios, es la piedra filosofal, es la conciencia, la gnosis y la inmortalidad. Y en la segunda parte de 2001 aparece en la luna. El astronauta va a la luna y ahí descubren por segunda vez al monolito. Ahora, en los viajes espaciales de 2001 aparece otra idea de Kubrick terrible, que es la deshumanización por la tecnología. Porque si tú te fijas, el astronauta que va a la luna, en la segunda parte, recibe una videollamada de su hija, porque es el cumpleaños de su hija. No, él le hace una llamada. Dice, hija, feliz cumpleaños. Pero es tan frío, es tan horrible,
La hija, sí, gracias, papi. Ah, muy bien. O sea, no tiene sentimientos el astronauta. Y luego, años después, el astronauta que va a Júpiter, peor tantito. Porque hay una escena donde él está tomando el sol artificial en su nave y le hablan sus papás de la Tierra en otra videollamada porque es su cumpleaños. Y no hay nada de amor, no hay nada de calidez entre el padre y la hija y entre el astronauta y sus padres. ¿Qué te está diciendo Kubrick? Que entre más tecnología haya, nos deshumanizamos cada vez más. Que es un poco la tesis que vimos en la otra de la niña, ¿te acuerdas? Y es una tesis de Frankenstein una vez más, ¿no? De que ya no amamos a los demás porque la tecnología nos hace inmunes. Y esto lo maneja muy bien Kubrick con la aparición de HAL 9000, que es la computadora que termina adquiriendo una conciencia y un alma y mata a la tripulación. Pero al final el hombre le gana a la computadora porque vuelve a ser hombre y la mata. O sea, el hombre, según Kubrick, esta película es positivista, es positiva, no es una distopía. Es el hombre, al destruir la tecnología, se va a convertir en superhombre. ¿Y saben cuál es la tesis de eso? Del Uma Bomber, que acaba de morir hace 2 días en la cárcel. El Uma Bomber tenía esa filosofía. Que el día que destruyamos a la tecnología, seremos superhombres, ¿no? Y ahí te la deja Stanley Kubrick. Esa es la tercera parte de 2001, o sea, del espacio. Cuando Bowman llega a las lunas de Júpiter y ve el monolito flotando. ¿Y qué significa Bowman en inglés? Bow es arco, es el hombre del arco. Odiseo, cuando regresa a Ítaca, mata a todos los pretendientes con el arco y la flecha. Y demuestra que es Odiseo lanzando una flecha en 12 hachas. Bowman es Odiseo, por eso es Odisea del espacio. Es un Ulises que viaja y se convierte en superhombre. Ahora, la última escena, si no la has visto, bueno, te vas a volver loco. Volvió locos a los espectadores. La mayoría no entendió nada. Otros dijeron, ¿qué mamada? ¿Qué es eso? No entendemos nada. Pero en realidad, ya que entiendes, es que él, de anciano, cuando vuelve a tocar el monolito, se vuelve un embrión gigantesco que ocupa toda la Tierra. Es decir, el superhombre es más grande que la Tierra. Esto es un viaje chamánico, un viaje alucinógeno. Estamos en 68. Hoffman ya había aislado el LSD, los hippies estaban comiendo sus hongos, aquí con María Sabina en Oaxaca. O sea, los viajes alucinógenos eran los viajes chamánicos de iniciación. Y cuando el astronauta entra a Júpiter, todo lo visual que te pone Kubrick, ¿ustedes se han metido LSD? No. Bueno, pues es como si estuvieras viendo todo en alucinógeno, ¿no? Entonces, bueno, podemos hablar 33 horas de Odisea del espacio. 33 porque es el número, ¿no? Y pues Cabalístico. ya llegó el número 1. Esa fue mi número 1. Ya fue el final y pues la verdad que la plática estuvo... Bueno, más que nada no fue plática, fue como que enseñanza de todo. No, estas bueno. películas. Iba a ser debate, se convirtió en monólogo. No, sí. No, la verdad que lo que nos trajo fue impresionante. La verdad que el desmenuzar todas estas películas que son grandes películas, algunas no las hemos visto, no hemos tenido la oportunidad de ver, pero ya las anotamos, ahí vamos a verlas, le vamos a dar un ojo. Y así rápido, porque ya ahí ya se asomó Abner como de que ya me quiero ir. Tus 2 o 3 películas de ciencia ficción favoritas, porque ya el profe ya nos dio su 8. No, ya. Híjoles. Pues pondría tal Star vez Wars no. Interestelar. Lo pondría. Y Volver al Futuro. Volver al futuro. Yo, Aquí la trae, mira. Aquí la traigo. sí, yo también Interestelar, creo que es la número 1, y también La Llegada. Es de mis Alright, películas sí. favoritas. Muy buena, muy buena. Sí, me encantó. La vi 2 veces. Una porque me quedé dormido. Y la segunda porque ya cuando me enganché, cuando sí, dije... ¿Y ya leíste el cuento del chino? ¿De La Llegada? ¿La llegada? No. Te va a gustar mucho. Sí, mejor que la Sí. película. Bueno, es diferente, pero Sí, te pero va a encantar. Y bueno, muchas gracias, María Germán. Gracias, Cachorro. Muchas gracias. Gracias. Siempre es un placer hablar de arte. Y bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Mi Cine, Plaza Paseo La Paz y Cinépolis, Plaza Galerías presentan